El bibliográfico del día de hoy trata sobre el síndrome de Abernethy, que vamos a desarrollar con 3 artículos y 2 casos clínicos. El Ateneo de hoy está a cargo del doctor Liberto, y los presentadores somos primero la doctora Percul, residente de 3er año, quien les habla, Agustín Oliva, residente de 4º año, e Ignacio Bois, residente de 5º año. Está silenciado, Dani. Bueno, buenos días. Yo también quiero dar la bienvenida a todos y fundamentalmente agradecer. Es un placer para mí contar con la presencia del autor del artículo principal del bibliográfico de hoy, el doctor Javier Bueno, jefe de sección de cirugía del Hospital Valdebrón y el subjefe de servicio de trasplante hepático del Hospital Garrahan, el doctor Guillermo Servio, y el jefe de departamento quirúrgico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el doctor Fabián Salgueiro. Y también con la presencia del doctor José Lipsit, el jefe de departamento de imágenes del Hospital Garrahan. En honor a los tiempos, Agustina, te pido que empecemos, así podemos disfrutar de los comentarios de los invitados. Bien, el primer artículo a presentar es un artículo publicado en el año 2018 que se titula Shunts portosistémicos, diagnóstico y tratamiento. Siguiente, definimos al shunt portosistémico congénito como malformaciones vasculares raras que generan una conexión anormal entre el sistema porto y el sistema venoso sistémico. Esto causa una desviación parcial o total del flujo del hígado al flujo sistémico y tienen su origen en la involución incompleta de vasos fetales. En este artículo fue un artículo de revisión donde incluyeron 413 pacientes que habían sido hasta el momento publicados en la literatura y 35 pacientes del propio estudio entre 1979 y 2017. Y el objetivo era realizar una descripción profunda de la patología. Para comenzar con la embriología, durante la 4ª semana aparece el primordio hepático como una evaginación del endodermo en el extremo distal de lo que es el intestino anterior. Inicia como cordones celulares con una rápida diferenciación celular. Luego disminuye la conexión entre el intestino y el hígado, formándose así el colédoco y la vesícula biliar. Entre la 4ª y la 6ª semana se desarrollan el sistema venoso hepático con las venas vitelinas, con las venas umbilicales, que se originan de las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada, y las venas cardinales que drenan el cuerpo. En la siguiente se ven imágenes que representan el desarrollo de la vasculatura hepática. En la primera, es a la 4ª semana, se observa el seno venoso con los 3 grupos de venas mencionadas previamente, y detrás se ve el primordio hepático. De la 6ª a la 8ª semana se ve la formación de la vena cava inferior y las suprahepáticas con la presencia del ductus venoso. Y la última representa al recién nacido, donde la mayoría de los shunts fisiológicos involucionaron, y la anatomía final es la ausencia de conexiones entre el sistema porta y el sistema sistémico. Si esto no ocurre, se generan los shunts sistémicos. En cuanto a la anatomía y clasificación, se dividen principalmente en intra y extrahepáticos. En 1997, Howard nombró los extrahepáticos como malformaciones de Abernethy, ya que fue él quien describió el primero. Históricamente se escribían en tipo 1 y tipo 2, y actualmente hay una clasificación propuesta recientemente más adaptada al tipo de tratamiento que los divide en 4 y lo hace de acuerdo a su lugar en terminación de la vena cava. Siguiente. Primero a describir es el shunt portohepático, que es una comunicación anormal entre una o más ramas de la vena porta y una o más ramas de las venas hepáticas. En niños se reportó la asociación con hemangiomas hepáticos y este tipo de shunt, y la comunicación puede ser simple o tener una forma neurismática, como se ve en la de la segunda imagen. El siguiente es la persistencia del ductus venoso, que es un shunt portosistémico fisiológico prenatal, que después del nacimiento este ductus se cierra en las primeras semanas. Su persistencia más allá del primer mes se considera patológico. Pueden verse 2 imágenes, a la derecha la circulación prenatal y a la izquierda un esquema del shunt congénito prenatal. Siguiente
el shunt portocava es cualquier comunicación con la vena cava inferior entre la altura de las venas renales y las venas hepáticas. Este es de tipo extrahepático y se dividen en 3 subtipos, principalmente los dos, uno término lateral, son una comunicación entre la vena porta principal al principio o a nivel medial y la vena cava. Y los terminolaterales están localizados en la última porción de la porta, en el lugar principalmente de la bifurcación. Y también los de forma de H. Y por último, el shunt portosistémico extrahepático, que es cualquier comunicación con la parte baja de la vena cava inferior. La vena porta suele ser hipoplásica y no visible en la mayoría de los casos. El que sigue es un esquema donde se ven los tipos previamente mencionados. Los 2 primeros son considerados intrahepáticos y los 3 de abajo son extrahepáticos. En cuanto al diagnóstico prenatal, son pocos los casos hasta el momento reportados. Se dice que deberían llamarse shunts umbilico-portosistémicos. El diagnóstico y el manejo prenatal continúa siendo una controversia. Se sospecha principalmente cuando la vena umbilical es de gran calibre y tiene efectos en el feto como son la falla cardíaca fetal, la cardiomegalia y el retraso del crecimiento intrauterino. Y las malformaciones asociadas, generalmente, son las cardíacas con mayor frecuencia. También se asocian la heterotaxia, la poliesplenia, las malformaciones esqueléticas, renales y atresia de vías biliares. Y también tiene síndromes genéticos asociados como la trisomía 21 y menos frecuente el síndrome de Noonan-Leopard-Cornelia-Lange. Ahora sí, continuamos con el segundo artículo complementario. Este segundo artículo complementario que buscamos es una revisión bibliográfica que se publicó en el Seminars of Liver Disease en el año 2012, en el cual se hizo una revisión de muchos trabajos en el que se incluyeron a todos los pacientes menores de 16 años con shunts portosistémicos. El total de pacientes que recabaron fue de 256 pacientes, una muestra, la verdad, bastante amplia. En este trabajo nos interesa destacar principalmente la presentación clínica de estos pacientes que lleva al diagnóstico. A los pacientes en diagnóstico prenatal, como bien comentó Agustina previamente, el diagnóstico fue en general por ecografías anormales. En el periodo neonatal, durante el primer mes de vida, se hizo principalmente el diagnóstico o por cardiopatía congénita, o por el estudio de colestasis neonatal, o por test de galactosemia alterados. Y luego del primer mes de vida, algunos fueron hallazgos imaginológicos, otros alteraciones en los hepatogramas y complicaciones del shunt. Este estudio incluyó tanto mujeres como varones, en una distribución levemente mayor para los varones, y predominaron los tipo 1 en las mujeres y los tipo 2 en los varones. A su vez, además de esta clínica que mencioné previamente, describían muchos casos de angiomas cutáneos, esplenomegalia, y una muy alta frecuencia de TP prolongado, hipoalbuminemia, hiperamoniemia y ácidos biliares aumentados. Respecto al daño hepático y algunas de las complicaciones que vamos a mencionar de esta patología, es importante destacar que de todos los pacientes analizados, obviamente no de todos se describía cada una de las complicaciones, porque eran muchos los trabajos analizados. Sin embargo, la amplia mayoría de los pacientes que reportaban tenían una alta tasa de fibrosis hepática o lesiones descritas como hígado graso. Una proporción muy baja tenía un hígado normal. Además, respecto a la colestasis neonatal, esta se describía en 24 pacientes y la justificaban debido a un hipoflujo hepático, y lo que destacan los autores de este trabajo es siempre pensar en shunts portosistémicos en pacientes con colestasis neonatal, y a su vez no descartar otras causas de colestasis neonatal en pacientes que ya tienen diagnóstico de shunt y pueden tener alguna otra causa subyacente coexistente. Describían también una de las complicaciones de estos shunts, que es los tumores hepáticos. Describían que estaban presentes en 64 pacientes, la verdad bastante frecuentes, con una media de 8 años en la presentación. La mayoría eran múltiples, y la anatomía patológica de estos tumores eran, en su mayor medida, o hiperplasia nodular focal o nódulos regenerativos. Sin embargo, describían también algunos tumores malignos. Y lo que es importante destacar es que se asociaban a todos los tipos de shunts.
Respecto al síndrome hepatopulmonar, que también se asocia a todos los tipos de shunts, estos se describían por pacientes por hipoxemia crónica, que se presentaban de esa manera, y de los 32 pacientes que describe que tenían este síndrome hepatopulmonar, la amplia mayoría, 29, se diagnosticaron debido a esto. Lo que destacan, y es muy importante, y nos parece importante destacar también, es que estos pacientes, de los 8 que trasplantaron, 7 tuvieron una regresión total, y de los 19 que le hicieron cierre quirúrgico por angiografía, 18 también tuvieron una regresión. Razón por la cual lo que destacan es que es importante considerar estos shunts como causa de hipoxemia cuando hay un paciente que no tiene una causa clara, y a su vez que el cierre del shunt puede curar la hipoxemia, porque en los pacientes tratados tiene una alta tasa de regresión. Respecto a la hipertensión pulmonar, que también se asocia a todos los tipos de shunts, tiene una alta tasa de mortalidad, razón por la cual sugieren no solo sospecharla en casos de hipertensión pulmonar inexplicable, sino detectar tempranamente y tratar agresivamente para reducir la mortalidad de esta patología de una manera importante. Respecto a la encefalopatía, la describían en todas las edades y en diferentes presentaciones, desde pacientes chicos con alteraciones del desarrollo, como pacientes adolescentes con algún otro síntoma neurológico, y describía una alta tasa de hiperamoniemia, y los que se estudiaron con resonancia magnética mostraban casi todos una alta señal de captación en el globo pálido. Lo que también destacaba, al igual que con la hipertensión pulmonar, es que la amplia mayoría de los pacientes o tuvieron una regresión total, o por lo menos tuvieron una mejoría parcial de los síntomas referidos por sus padres, razón por la cual sugieren siempre tratar a los pacientes con encefalopatía. Para continuar con respecto del diagnóstico, tal como Agustina comentó del diagnóstico prenatal, una vez que uno sospecha un shunt portosistémico en un paciente, lo que se recomienda es estudiarlos con Doppler, tomografía o resonancia y angiografía. El Doppler permite no solo el diagnóstico, sino también un monitoreo terapéutico luego de cerrado o embolizado el shunt. La tomografía o la resonancia aportan más que nada datos de la anatomía de ese shunt. Y la angiografía tiene un rol no solo diagnóstico, sino también terapéutico, y permite también medir la presión portal pre- y postductal, pre- y post-oclusión, para saber cómo va a tolerar un cierre y en cuántos tiempos se debería hacer. La evolución natural de estos shunts depende del tipo que sean. Describe que los intrahepáticos pequeños pueden tender a desaparecer en los primeros 2 años, y en cambio los shunts que son grandes o que son extrahepáticos pueden persistir y complicarse. Razón por la cual, y esto es lo que más nos interesa destacar de este artículo, es un algoritmo que proponen, en el cual sugieren para los pacientes neonatos con shunts intrahepáticos pequeños que no tienen complicaciones, tomar un tratamiento expectante. Sin embargo, en todos los pacientes con otra anatomía del shunt, ya sea que son grandes, extrahepáticos, o es un ductus persistente, o ya sean los pacientes previamente descritos con complicaciones o que no se cerraron espontáneamente, sugieren el cierre del shunt, ya sea por angiografía o por vía quirúrgica. Y en base a esto vamos a presentar 2 casos clínicos que son nuestros, que son del hospital, para ejemplificar ambas corrientes, la que se marca señalada en verde y la que se marca señalada en rojo. El primer caso clínico, brevemente, es un paciente recién nacido de término, de buen peso, con síndrome de Down, que por ictericia se lo estudió y estuvo internado en la NEO algunos días, y en otro centro se realiza una ecografía que evidencia un shunt venovenoso que estaba informado como de la vena porta derecha a la vena cava inferior. Cuando viene a nuestro hospital, se le hace una angioresonancia que evidencia el shunt portosistémico que une la rama que irriga al segmento 4 del hígado y una afluente de la suprahepática izquierda. Con este paciente, como era un paciente neonato y con un shunt intrahepático y pequeño, se decidió la conducta expectante. Este paciente tuvo una muy buena evolución y continuó en control clínico, ecográfico y de laboratorio el periodo posterior. A los 3 años se hizo una angioresonancia que no evidencia el shunt, como se suponía, digamos, según el algoritmo, que tuvo una involución espontánea. Actualmente el paciente tiene 5 años, está asintomático, sus laboratorios son normales y está en control anual con hepatología. En la otra corriente del algoritmo tenemos, si bien hay muchos ejemplos, presentamos uno que es nuestro reciente. Quien se haya conectado en algún Ateneo de los días miércoles es probable que haya escuchado hablar de él.
Algo que destacan también de este trabajo para todos los pacientes que se cierran es, tal cual se hizo en este paciente, hacer un cierre temprano. ¿Por qué? Porque la regresión de la hipertensión pulmonar en estos pacientes puede ser reversible hasta que las lesiones en las arterias pulmonares son demasiado severas, porque puede haber alteraciones del desarrollo, de lo que hablamos previamente de la encefalopatía, que cuando el cerebro está en desarrollo puede ser reversible y puede afectar menos al paciente a futuro. Y por otro lado describen que el sistema portal intrahepático tiene una mayor plasticidad cuanto más pequeños son los pacientes, entonces sugieren hacerlo tempranamente. Este caso, como decía, es un paciente recién nacido de término, de buen peso, que nace en otro centro y viene derivado por anemia, trombocitopenia y una hepatitis colestásica. A su vez, como otra cosa asociada, el paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica. Llega el paciente, evidenciamos un tinte ictérico, una hepatoesplenomegalia y equimosis y petequias en varias partes del cuerpo. Se le hace un ecodoppler que evidencia una arteria hepática dominante, aumentada de calibre, un shunt del vaso venoso que comunica la vena porta con la vena cava inferior, y también la vena porta, que en este caso es importante destacar que se encontraba permeable y presente, y que tenía un tamaño pequeño, pero no atrófico. El hígado, el resto era normal, y tenía una vía biliar que no estaba dilatada. Se le hace la angiotomografía, que evidencia el shunt portosistémico extrahepático, como se puede ver en las imágenes, y lo que se decide con este paciente es hacer una embolización parcial del shunt. Este es un pequeño video de la angiografía, donde se ve que se entra por la yugular, a la cava, y se cae directamente a donde está el shunt. Luego se hace la portografía retrógrada, que tal como se veía en las imágenes previas, constata que el paciente tiene vena porta y que está permeable, y lo que se procede a hacer luego es a colocar en el shunt un plug para hacer una oclusión parcial. Ahí se ve cómo se coloca el plug, y luego de esto se va a hacer una nueva portografía para control, en la que vamos a poder ver cómo se evidencia la oclusión parcial con un menor flujo a través del shunt. Otra cosa para remarcar es que este paciente tiene el ductus cerrado desde el prenatal, y esto también lo constata. Actualmente el paciente está aire ambiente, está tolerando aporte enteral, la parenteral ya pudimos suspenderla. Esta es la curva de transaminasas del paciente, y tiene los valores del laboratorio en descenso, tanto la bilirrubina, el amonio y todo el resto del laboratorio va mejorando progresivamente. A su vez, este paciente, como mencionamos previamente, tiene una hepatopatía, razón por la cual está con ascitis y requiere tratamiento con albúmina y furosemida. El seguimiento ecográfico que se hizo posterior al procedimiento evidencia a los 6 días como la porta, que luego de ser hepatófuga pasa a ser hepatópeto el flujo de la porta, y a su vez a los 8 días del procedimiento se constató que el shunt perdió el flujo cefálico, digamos, se ocluyó. Esto es como para remarcar lo que es el algoritmo, con un primer ejemplo de paciente que ejemplifica la corriente verde, y un segundo ejemplo que ejemplifica los otros casos, como fue nuestro paciente más reciente. Bien, para introducirnos en el tema del tratamiento, tenemos a mención este primer artículo que se publicó el año pasado en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, por miembros del Registro Internacional de Shunts Portosistémicos Congénitos. En el mismo ellos discuten cuál es el método de abordaje de elección, y comienzan diciendo que el approach va a depender de 2 factores principales: por un lado la anatomía, y por el otro el gradiente de presión que se ha medido a través del test de oclusión. Y además resaltan que el método de elección sería el de intervencionismo, y que en la mayoría de los casos se podrá tratar casi todos los pacientes mediante este método. Ahora bien, siguiendo con los lineamientos,
el tamaño del dispositivo a utilizar en el método endovascular, según refieren los autores, no debería ser una limitante, y una buena elección del material de oclusión debería impedir que ese material migre hacia un vaso normal, vecino. Y es fundamental siempre respetar los gradientes de presión medidos en la portografía, para lo cual existen dispositivos que son semipermeables, como fue el caso del paciente que utilizamos nosotros, que evitarían la oclusión total del shunt y un posterior aumento de la presión en el sistema portal. Por el lado de la cirugía, y confirmando lo que decimos en este último punto, lo importante de no exceder los límites de presión recomendados. Quizás si uno ve que va a aumentar de más la presión, se recomienda un abordaje en 2 tiempos a través del banding, y una ventaja adicional que tiene el método quirúrgico en este caso es poder utilizar la vitalidad intestinal como otro método de evaluación extra para ver y poder regular qué tanto cierra el shunt a través del banding. Ahora sí, con respecto al artículo principal, el mismo fue publicado por Javier Bueno como primer autor, con quien tenemos el honor de contar el día de hoy en este bibliográfico, y se titula Diferencias imagenológicas y quirúrgicas de los shunts portocava terminolaterales y laterolaterales. Se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en este año. El artículo nos introduce en el tema enumerando las complicaciones los pacientes como historia natural de la enfermedad, que ya conocemos, pues bien las explicó Carol recientemente. De este modo pasamos a las opciones de tratamiento. Los autores proponen la embolización por angiografía solo para los shunts intrahepáticos por el riesgo de migración del material utilizado, reservando el cierre, digamos, el tratamiento quirúrgico para aquellos pacientes con shunts extrahepáticos. En este último caso se describe la oclusión total en un solo tiempo para los shunts laterolaterales y en 2 tiempos para aquellos terminolaterales, permitiendo de esta manera la oclusión progresiva del shunt con desarrollo de las ramas portales intrahepáticas. Y de esto vamos a entender que la principal complicación va a ser la hipertensión portal, producto de la redistribución de los flujos hacia el sistema esplácnico, con los efectos secundarios que de esto surjan. En cuanto a la serie presentada, consta de 9 pacientes, reclutados en un periodo de 12 años. De estos, 5 presentaban un shunt terminolateral, mientras que los 4 restantes presentaban una comunicación laterolateral. Tal como se describió previamente, el método de evaluación fue a través de un Doppler abdominal, una TC o resonancia, y en una portografía retrógrada, acorde a lo que describió Bisset en el 2012, donde a través de este test de oclusión se puede medir la presión portal pre y post procedimiento, además del gradiente de presión portal y sistémico, y por supuesto evaluar la anatomía de la porta intrahepática. En este último punto, los autores se refieren a la clasificación propuesta por Kanazawa, donde evalúa el grado de hipoplasia portal intrahepática según sea leve, moderada o severa. Con respecto al monitoreo, se realizó intra y post procedimiento. Durante el banding se realizó una oclusión de 15 minutos, donde se evaluó la tolerancia a dicha oclusión. Se consideraron como criterios, digamos, la presión portal, el gradiente de presión, y con los valores que ven en pantalla, y por supuesto la tolerancia intestinal a dicho clampeo. En aquellos casos donde se apuntaba a un cierre en un solo tiempo, se constataba además un Doppler hepático con flujo intrahepático. En cuanto al seguimiento postoperatorio, se realizaba Doppler diario por 5 días y se indicaba enoxaparina profiláctica
para evitar una de las complicaciones más temidas, que es la trombosis portal. Continuando con los resultados, vamos a comentar primero aquellos de los shunts terminolaterales, con un promedio de casi 10 años de edad, eran en su mayoría mujeres, y 3 de 5 presentaban un tumor hepático al momento del diagnóstico. Con respecto a las presiones portales, pre y post, fueron 10 y 44 respectivamente, y en todos los casos se evidenció una aporte intrahepática hipoplásica. Salvo un paciente que se trató antes del año 2012, todos los pacientes se realizaron banding con oclusión parcial debido a una mala regular tolerancia intestinal en el inicio, y además no se evidenciaron en los Doppler hepáticos flujo intrahepático. En cuanto al seguimiento de este grupo de pacientes, 2 se encuentran en plan de trasplante hepático. Cabe destacar que el caso 2 sufría además de tetralogía de Fallot, condición que empeoró la sobrecarga de las cavidades derechas y por consiguiente empeorando la hipertensión portal. El resto de los pacientes logró un desarrollo adecuado de la aporte intrahepática en el rango de 3 meses post procedimiento, con una inversión del flujo hacia hepatópeto y una posterior transformación cavernomatosa de la porta. Pasando ahora a los pacientes con shunts laterolaterales, presentaban un menor promedio de edad que el grupo anterior, todos eran varones, solo un paciente presentó un tumor hepático al diagnóstico. Desde el aspecto angiográfico, presentaban presiones portales promedio por debajo del grupo anterior y tenían grados de hipoplasia que variaban entre leve y moderada. Salvo un paciente que fue tratado a través de una embolización en primer término, luego cuyo plaque migró y debió ser reintervenido a través de la cirugía. El resto de los pacientes fue sometido a banding, 2 se cerraron por vía laparoscópica y en un solo momento. Un paciente tenía diagnóstico inicial de un adenoma hepático, por lo que posteriormente fue sometido a trasplante hepático por transformación maligna de su neoplasia. Este paciente falleció posterior al trasplante por progresión de su enfermedad de base. Ahora sí, entrando en la discusión y analizando la heterogeneidad que suele verse en el abordaje de estos pacientes, es importante destacar algunos aspectos. Por un lado, se trata de una patología de muy baja prevalencia, y esto se evidencia por lo reportado en la literatura, donde se ven case reports o series pequeñas de casos. Y por otro lado, hay una evidente variación entre la evaluación que generan los diferentes grupos de intervencionismo con respecto a la anatomía portal. Y no nos olvidemos tampoco de la variación que puede haber también en la anatomía de cada paciente. Se menciona en particular aquellos pacientes que presentan shunts de gran calibre y de corta longitud. Esta anatomía puede generar dificultades tanto en el estudio a la hora de generar el test de oclusión, así como en el tratamiento cuando se dificulta la oclusión del mismo por mediante angiografía, por lo que en estos casos el abordaje más adecuado sería el quirúrgico. Por último, y volviendo al tratamiento escalonado que se había mencionado al principio, en 1 o 2 tiempos según el tipo de shunt, los autores reflexionan en base a sus hallazgos en los casos de los shunts terminolaterales, donde el abordaje en 2 tiempos, según mencionan, no habría sido tal, ya que en 2 de 5 casos se evidenció un cierre espontáneo luego del banding, y en los restantes 3 de 5 casos se decide mantener la conducta expectante post-banding debido a la inversión del flujo portal. Para concluir, los autores postulan que es de suma importancia la correcta evaluación de estos pacientes y, en base a cada caso, diseñar la mejor estructura, la mejor oportunidad terapéutica. Y relacionado a esto,
se recomienda considerar todos aquellos tratamientos disponibles previo al trasplante hepático, incluso considerando el riesgo de precipitar una hipertensión portal luego del tratamiento y que el paciente llegue en peores condiciones a un trasplante hepático de urgencia. La excepción para esta regla serían aquellos pacientes con tumores beta-catenina positivos, donde el trasplante hepático seguiría siendo la principal elección. Bueno, antes de pasar a los comentarios, lo primero que quiero hacer es agradecer al grupo de médicos en formación por la permanente voluntad, ganas de aprender y la dedicación que le ponen a todos estos bibliográficos que podemos disfrutar en nuestro servicio. Así que felicitaciones por el trabajo realizado. Y quiero, sin más, pedirle al doctor Javier Bueno que haga sus consideraciones sobre el trabajo que él realizó y alguna otra consideración que quiera hacer sobre la patología. Javier. Sí. Gracias nuevamente por estar. Gracias por invitarme, un placer estar con vosotros. Y sí, tengo algunas consideraciones que hacer. La primera, creo que el segundo caso vuestro es una persistencia al ducto venoso, no es un Shunts portocava como tal. Yo creo que se deben de diferenciar básicamente porque es un tema es un espectro muy amplio y es difícil de entender. Yo creo que hay que diferenciar entre Shunts intrahepáticos y extrahepáticos. Los intrahepáticos, no cabe duda que el único tratamiento es el radiológico y en determinados, dependiendo de la localización del Shunts, hasta si me pones una hepatectomía. Podría ser, que están descritos en la literatura, pero obviamente el radiológico endovascular. Y luego yo diferenciaría de los extrahepáticos. Y los extrahepáticos, a su vez, los divido en persistencia del ducto venoso, es una entidad diferente, diría 3. Entonces son extrahepáticos periféricos y extrahepáticos retrohepáticos. Dentro de los extrahepáticos retrohepáticos diferenciaría la típica malformación de Abernethy, que es el Primero tipo... no me dejan levantar y en el segundo me dejan a joder. Que es el tipo 1 clásico, malformación de Abernethy. Y el tipo 2, que es el laterolateral retrohepático, es el que tiene arborización intrahepática. Y a partir de ahí, todos los demás son extrahepáticos, que pueden ser mesentérico-cavas, pueden ser mesentérico-renales, pueden ser gastrorrenales, pueden ser esplenorrenales, y todos esos son subsidiarios de un tiempo. Prácticamente menos el tipo 1 Abernethy, que no tiene árbol intrahepático, todos los demás, en teoría, se pueden cerrar en un solo tiempo. El Abernethy, nunca. Después quería hacer otra consideración acerca de los adenomas. Nosotros hemos tenido la mala experiencia de trasplantar a un paciente con un Abernethy que tenía adenomas y que degeneraron a hepatocarcinoma, y después este paciente se trasplantó y a los 2 años recidivó y falleció. También tenemos otro que no lo tenemos en la serie porque es histórico, de los años 90, que falleció también de un hepatocarcinoma en el contexto de un adenoma a los 30 años de edad. Es decir, y lo que se ha visto es que los tumores que son beta-cateninas positivos, por eso hay que hacer siempre una biopsia, esos son los que tienen riesgo de degeneración maligna. Entonces, no digo o no se dice que el paciente que tiene un tumor beta-catenina positivo vaya directamente al trasplante. Hay que mirar si es resecable. O hacerlo en un tiempo, resecar y cierre del Shunts. Pero también hay que tener en cuenta que como son hígados deprivados de flujo portal, una resección amplia puede conllevar a un fallo fulminante o a un small foresight. Con lo cual nos podemos meter en un problema. Otra consideración muy importante en nuestra experiencia, que es una experiencia limitada, como la mayoría de la gente o de las series, es la cardiopatía. Los pacientes, muchos de estos pacientes tienen una cardiopatía añadida y hay que plantearse cuando se va a cerrar el Shunts
si verdaderamente no vamos a crear una hipertensión portal, digamos, posinusoidal, porque ese corazón tenga unas presiones que no puede asumir todo el efluente o afluente que le va a llegar de sangre. También tenemos algún caso que ha fracasado por eso. La paciente esa que se comentó de tetralogia de Fallot terminó haciendo hipertensión portal porque había un fallo posinusoidal, o digamos una hipertensión portal posinusoidal. En el contexto de la hipertensión pulmonar, pues es una complicación muy seria que también puede hacer que fracase la cirugía, y habitualmente estos pacientes, pues hay que hacer también una evaluación muy exhaustiva con el equipo con los cardiólogos, porque se puede mejorar la hipertensión pulmonar, pero si la hipertensión pulmonar es muy severa, probablemente hay que plantearse todas las opciones, incluidas si lo toleran el trasplante, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho estas consideraciones, yo lo que quiero insistir es en eso, que quizás la más compleja de tratar es el tipo 1, el clásico Abernethy, y que a partir de ahí todas las demás son tratables. Y que el tratamiento muchas veces en un solo tiempo es factible, y que en los ductos venosos persistentes nosotros todos lo hemos tratado por radiología intervencionista, algunos de ellos en 2 tiempos. No he visto en vuestro caso la medición de las presiones, pero que ahí somos un poco conservadores. Se han establecido líneas o cutoff que son, según los franceses, 32 milímetros de presión, según los japoneses son 25. Nosotros preferimos utilizar 25 porque una vez que cierres ya no hay vuelta atrás. Entonces es preferible cerrar en 2 pasos y evitar la hipertensión portal, a ser muy agresivo y cerrar un solo tiempo y que se desarrolle el paciente hipertensión portal. No sé si con esto... y ya por último, deciros también que los 3 últimos casos lo hemos hecho por laparoscopia. Quizás las medidas de presiones tienen unas consideraciones especiales, pero hemos realizado un Abernethy con un banding, hemos realizado un tipo 2 retrohepático, es decir, un lateral también con banding, y hace un par de semanas hace 3 semanas realizamos un extrahepático periférico que consistía en una mesentérica con las plénicas, formaban un tronco común que desembocaba en la vena renal izquierda, y ese le hicimos un cierre en un solo tiempo. El retrohepático lateral también un cierre en un solo tiempo, y el Abernethy puro o portocava término lateral en un banding. Tengo vídeos y, bueno, si estuviese interesado yo os los puedo enseñar. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muy, muy claro. Creo que es importante las aclaraciones que has hecho, sobre todo para poder hablar con la misma terminología, que es lo que a lo largo de estos años la literatura viene marcando. Así que, de nuevo, muchas gracias. Muy claro. Quisiera dar también la oportunidad para transmitirnos su experiencia al doctor Guillermo Servio. Guillermo, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Daniel? ¿Me escuchás bien? Buen día. Sí, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Sí, si vos me permitís compartir pantalla, te muestro un poco la experiencia del hospital. A ver si puedo. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de Cirugía en el 2018. En Buenos Aires, donde revisamos la experiencia nuestra. La idea fue mostrar los resultados de tratamiento de esta patología. Es un estudio retrospectivo desde el 2008 hasta enero del 2018 en nuestro hospital. Los criterios de inclusión fueron menores de 18 años y los pacientes tratados quirúrgicamente solamente. Y las variables estudiadas fueron, como ven acá, lo hago muy rápido para no hacerte perder tiempo. En realidad la serie tiene más pacientes, obviamente, tiene 53 pacientes, de los cuales la mayoría son seguidos. A ver,
y se han cerrado espontáneamente. Hay un grupo de, creo que son 8 pacientes que fueron ocluidos por intervencionismo y hay 10 pacientes de los cuales fueron tratados quirúrgicamente. Como ustedes ven, la mediana de edad es de 6 años, 3 varones y 7 mujeres, y el seguimiento en ese momento era de 1 a más tiempo. Acá en esta clasificación que nosotros usamos ponemos los tres intrahepáticos que son conductos de Arancio, que bueno, es la gran discusión. Yo creo que esto tiene que ver con lo que decía Javier, que los radiólogos, si vos le decís, te dicen que son intrahepáticos, pero uno sabe que el Arancio se ve con claridad por fuera del hígado y se puede ligar. Y después hay otros 7 que son extrahepáticos, que son 3 mesentérico inferior, vena cava, hipogástrica, y 4 portocava. El diagnóstico prenatal fue en un solo caso, se asociaron 6 malformaciones congénitas, hubo 5 pacientes que tuvieron manifestaciones pulmonares, 2 hepatopulmonares y una hipertensión pulmonar, y una cardiopatía asociada, como comentó Javier. 6 pacientes tenían un hígado disminuido de tamaño, 5 pacientes tenían nódulos hepáticos, y en 5 casos se intentó el cierre endovascular. Estos fueron 3 ligaduras de la vena mesentérica inferior, como se ve acá, tratamiento quirúrgico, 3 ligaduras del conducto de Arancio, y acá 4 ligaduras de lo que comentaba Javier, la fístula o el shunt lateral, que lo que nosotros hacemos un poco es el reparo del shunt, el clampeo, y medimos las presiones, y como comentaron en los trabajos anteriores, ustedes ven la característica del intestino de aspecto absolutamente normal. Y como van a ver ahora, me parece que son la medida de las presiones. Nosotros somos un poco más osados, y la verdad que le damos enorme importancia al aspecto del intestino. Realmente, si nosotros vemos que el intestino tiene buen aspecto, lo ligamos. La verdad que hacemos una ligadura con una seda, no hacemos un clampeo con clips, sino que lo hacemos con una ligadura común. Y bueno, y las complicaciones que tuvimos, estos 10 casos, hay que agregarle uno más que tuvimos este año, que fue asociado a un hepatoblastoma y que tenía un lateral, que le hicimos la hepatectomía y la ligadura, y anduvo muy bien. Y las complicaciones tuvimos en el último caso de esta serie, que como ustedes ven tuvo una trombosis mesentérica y del eje esplenoportal, tratado con el penumbra, que le sacaron el coágulo, y el paciente evolucionó bien, pero realmente nos dio muchísimo trabajo. La verdad que era uno de esos que se describió que era un shunt muy grande, lateral, sin mucho espacio, que tuvimos el problema que tuvo un sangrado durante la cirugía, y tuvimos que hacer un clampeo total para poder repararlo. Y creo que el producto de esto tuvo esta complicación, pero bueno, fue, gracias a Dios, solucionada. Y uno de los pacientes que se le hizo una ligadura de la vena mesentérica inferior tuvo posteriormente un sangrado ginecológico, que la verdad que intentamos solucionarlo con una derivación mesocava del cabo distal. Pensamos que eso lo podía solucionar. No lo solucionó totalmente. La paciente es una paciente compleja, con una malformación muy difícil que le estamos siguiendo, que incluso, si vos te acordás, Dani, lo presentamos cuando vino Superina, ese caso, porque era un caso que no lo pudimos resolver totalmente, y que bueno, la paciente tiene porta intrahepática, no tiene hipertensión portal, pero tiene una derivación a los vasos digamos, uterinos, muy, muy importante. Tiene una hipertensión portal sectorializada, ¿te acordás? Claro, exactamente, ¿te acordás? Era de ese sector. La chica anda bien, pero no termina de finalizar. Bueno, esa era un poco la experiencia, y bueno, no sé si
si quieren preguntar algo o querés comentar algo, Javier, sobre lo que mostré. Bien. Tal vez en este momento quisiera también darle la oportunidad, si no hay comentarios puntuales, a Fabián, el doctor Fabián Salgueiro, jefe de departamento quirúrgico del Hospital de Niños, y después dejamos abierto, como hacemos en cada caso, el chat para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Fabián. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación y bueno, me sumo a tu felicitación a tus residentes, a tus médicos en formación, porque la verdad que la presentación y el análisis bibliográfico fue excelente. Como cirujano, bueno, me complace un poco ver que más o menos, más allá de la experiencia de cada centro y la cantidad de casos que uno pueda tener, más o menos coincidimos en las cosas que hacemos. Nosotros personalmente en el Hospital de Niños, bueno, varias lesiones intrahepáticas que, bueno, coincidiendo con la evolución de casi todos los centros, en los menos de un año han involucionado espontáneamente y algunas probablemente quizás ni llegaron a clasificarse y quedaron como esas viejas malformaciones vasculares intrahepáticas X, sin un estudio más profundo. En relación a las extrahepáticas, bueno, tuvimos 3 casos, 2 de los cuales operamos y le hicimos la ligadura. Uno de los pacientes presentaba un síndrome hepatopulmonar muy importante, con una cianosis realmente muy marcada, una hipoxemia muy importante, a consecuencia de un shunt espleno-renal congénito de gran tamaño, que bueno, lo evaluamos junto con nuestro equipo de intervencionismo. Se consideró que era demasiado grande como para poder hacerle una oclusión por esa vía, así que decidimos hacerle la ligadura. Como dice Guillermo, hacemos una ligadura simple, nosotros en vez de seda utilizamos prolene, y como cirujano la verdad que me siento muy cómodo y muy tranquilo cuando uno puede ver realmente el estado del intestino, cuando uno va haciendo la progresión de la ligadura, y esa espera de 15 minutos para ver realmente cómo está el intestino, y bueno, creo que es algo que por ahora ningún estudio parece comparárselo, así que a mí personalmente me deja muy tranquilo eso y por eso abogo un poco, como dice el doctor Bueno, a hacer la ligadura quirúrgica en estos casos, además de medir las presiones intraoperatorias, por supuesto. Somos bastante conservadores ahí y la verdad es que por debajo de 25 milímetros de presiones cuando realmente nos quedamos tranquilos para continuar con la ligadura. Ese paciente evolucionó muy bien, la verdad que muy bien. Realmente dejó de tener requerimientos de oxígeno, se desarrolló muy bien y la verdad que fue muy bueno el resultado. El otro paciente presentaba como principal cuadro clínico una encefalopatía portosistémica a consecuencia de un arancio permeable, que también por su tamaño se consideró que no era apacible de hacerle tratamiento endovascular, así que también le hicimos la ligadura. En este caso la mejoría fue parcial, si bien revirtieron un poco los síntomas neurológicos, la verdad que quedó cierto retraso cognitivo, que probablemente tenga que ver quizás con un retraso en la indicación del tratamiento. Cosa que también se discute bastante en la literatura. Y el otro es un paciente que no ha sido tratado porque es un paciente con una cardiopatía compleja muy importante, casi está en cuidados paliativos, con una secuela pulmonar también muy importante y que, bueno, se consideró que por ahora no es posible de hacerle el tratamiento quirúrgico. Y como comentario me parece que, bueno, lo dice toda la literatura, realmente en los últimos años ha habido un aumento en el reporte de estos casos, seguramente, y gracias a los avances tecnológicos en la imagenología, y esto creo que es algo que hay que destacar. Por eso creo que el rol de los médicos radiólogos, de los médicos intervencionistas, es fundamental y el manejo multidisciplinario es clave. Como cirujano, la verdad que me gusta que en los shunts extrahepáticos la cirugía tiene un rol cardinal, coincido con el doctor Bueno en eso, pero personalmente, bueno, nosotros en nuestro grupo evaluamos siempre la posibilidad de que se pueda hacer intervencionismo, aún en esos casos,
y si no es así, bueno, obviamente que los operamos, ¿no? Pero bueno, y lo otro que es fundamental es establecer grupos colaborativos, porque realmente la escasez de casos en muchos centros hace que realmente adquirir la experiencia suficiente sea bastante dificultoso, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir haciendo. Daniel, como andamos Sí, un poco Javier. por tiempo, mira, ahora con la discusión del chat, si queréis os pongo compartiendo pantalla para que la audiencia sepa de qué va la historia, un vídeo de la laparoscopia de uno de los casos. Bueno, ese es el aspecto del hígado. Este era un tipo 2, un retrohepático que llamamos un extrahepático retrohepático. La primera maniobra que hicimos fue la maniobra de Pringle, porque, bueno, la disección puede ser, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y en un momento determinado, si hubiésemos tenido un accidente, pues hacer la típica maniobra de Pringle, clampando el pedículo. Y ahí seccionamos la parte retropática, el hígado lo hemos levantado. Tenía una arteria, que ahora la veréis, una arteria aberrante que iba a los segmentos posteriores, y eso es la primera vez que lo he visto así y mira que he hecho trasplantes, ¿no? Ahí veis la arteria, esa arteria como estaba encima del shunt, estamos utilizando el Vanderbilt, la cauterizamos y hacemos la disección típica del retroperitoneo para exponer el shunt. Y ahí podéis observar una de las diferencias que hay entre el tipo 1 y el tipo 2 es que en el tipo 2, que es este, o lateral, el shunt viene del caudado. En el tipo 1 no se suele ver caudado, suele haber una ausencia del caudado. Entonces ahí hicimos la disección, luego vamos a utilizar para pasar el shunt, vamos a utilizar un instrumento laparoscópico que es el endoretract, el mini endoretract de 5 milímetros. También comentar que este paciente se le había hecho ya, no utilizamos monitorización intraoperatoria de las presiones con clampaje y sin clampaje, porque ya le habíamos hecho el test de oclusión en radiología intervencionista y vimos que era factible de cerrar en un solo tiempo. Sin embargo, en el de la Abernethy tipo 1 o terminolateral, ahí sí hacemos monitorización, o en el último caso. Ese es el instrumento que os digo del endoretract, para intentar disecar lo que es el shunt, que está muy adherido como digo, al caudado, a la parte posterior del caudado. También, como digo, es muy importante cuando tienes que hacer mediciones de presión, pues vaciar el neumoperitoneo, estar seguro, porque si no aumenta, te puede llevar a una lectura errónea, posicionar al paciente, que nosotros lo ponemos en posición francesa y en decúbito lateral, ponerlo en posición horizontal, porque hemos visto que las presiones pueden variar hasta en 10 milímetros de mercurio. Ahí estamos pasando el shunt con el endo mini retract, y ya le pasamos una ligadura y luego vamos a utilizar un hemolock para cerrarlo. Ese es el aspecto que tiene. Si queréis, lo avanzo un poco. Yo te lo avanzo, Javier. Yo te lo avanzo. Esto era lo que os comentábamos de los 15 minutos para ver, una vez clampado, el aspecto del intestino. Vemos que el aspecto del intestino es rigurosamente normal, y ahora le ponemos el hemolock. Quitamos la ligadura que nos había servido de referencia y ya está realizada la intervención. Sí, este paciente tenía un síndrome hepatopulmonar y a los 4 meses básicamente ya no necesitó más oxígeno. Era un niño oxígeno dependiente, las 24 horas al día. Excelente, excelente video y excelente caso. La verdad que el advenimiento de lo mínimo invasivo, además de contar con la experiencia, ¿no? Por la rareza que tiene esto, es excelente. Felicitaciones. Muy bueno, muy bueno. La verdad que totalmente novedoso. Ustedes lo mencionan también en el artículo, no hay mucho reporte de esto, así que es otro de los aspectos que como cirujanos tenemos que tener en cuenta. Era el primer caso de la Abernethy del tipo 1, ha sido el primer caso, y después de este último caso que hemos hecho, que también tenemos vídeos,
son también, o sea, por la anomalía, creo que se han publicado en la literatura como 14 casos, 13 o 14 casos, del tipo 1 Abernethy hemos sido los primeros, del tipo 2, este era el primer caso, solamente hay dos, uno reportado, este es el segundo, pero que se hizo, el otro se hizo en 2 tiempos, este lo hemos hecho en un tiempo, el clipaje, y el último caso, yo creo que hay 4 esplenorrenales descritos, pero por la anomalía, o sea, es decir, muy raro que sea la mesentérica con la plénica y que forme un tronco común. Si lo queréis ver, también lo podemos poner. Si hay alguna pregunta, se va viendo, y si hay algún comentario lo hacemos. Lo digo por si la audiencia quiere hacer más preguntas al respecto o hay algún caso que se quiera comentar. Antes de eso, también queríamos nosotros aprovechar, alguien que seguro vos conocés, Javier, que es la presencia de José Lipsit. La verdad que conocemos su profundo interés en la patología, y además de saludarlo, quería darle la oportunidad de que nos diga 2 palabras de su profunda experiencia sobre esto. Él está, digamos, desde imágenes en la otra vereda, pero la verdad que con mucho gusto quiero escuchar su pensamiento. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha, José. Perfecto, buenos días. Gracias, Dani, por la invitación. Hola, Javier. En el mundo anterior, prepandemia, estuvimos sentados al lado en París en el primer simposio de Shunt que se hicieron. Un gusto de verte, Javier. Abrazo grande a todos. Coincido en el 100% de lo que expresó Javier Bueno, ¿no? Creo que esta es una patología que se mezcla 2 cosas complejas, una que es muy rara y otra que es muy difícil de interpretar. Entonces, la clasificación, y como estamos 100% de acuerdo con lo que dijo Javier, realmente de cómo clasificarlo. Nosotros en los 53 pacientes que tuvimos no tuvimos ningún término lateral. Y a lo largo del tiempo, porque hace mucho tiempo que venimos observando y juntando y tratando de entender esta patología, fue evolucionando. El primer paciente tenía un hepatopulmonar y en el hospital se le propusieron muchas cosas, la familia se asustó y se fue, y la perdimos y la volvimos a encontrar ahora con 23 años, con la historia natural de lo que de un shunt no cerrado. Y de ese momento a mostrar la maravilla que muestra Javier con la poroscopía y poder cerrarlo y poder cerrarlo en un solo tiempo y que se termine el hepato, porque generalmente, tal cual como dijo Javier, el hepato pulmonar y la encefalopatía y la regresión de los tumores hepáticos benignos, que la mayoría son hiperplasias nodulares regenerativas y que cuando se restituye el flujo portal desaparecen, pero aparece también, tuvimos un hepatoblastoma, hay reportes de hepatocarcinoma, así que también dentro del algoritmo ahora en el hospital, en el servicio, cada vez que aparece un paciente con un tumor, le buscamos si no tiene un shunt o no. Así que el gran cuco o el gran temor de todo esto es la hipertensión arterial pulmonar. Porque una vez que se instala, como siempre pasa, después se equilibra y no, en ningún momento se termina de resolver. Así que una de las grandes decisiones, digamos, de por qué tratarlo es porque si van a desarrollar, no sabemos, una de las cosas que no sabemos es quién va a desarrollar cualquiera de las complicaciones que pueden tener. ¿Por qué uno hace hipertensión pulmonar y no hepatopulmonar? No lo sabemos. La otra cosa que puede pasar es que del hepatopulmonar se alteren las presiones y terminan haciendo una hipertensión pulmonar. Tuvimos una nena que se trató con un hepatopulmonar, era un extrahepático, se trató quirúrgico, anduvo muy bien 5 años y después desarrolló una hipertensión portal y portopulmonar por la hipoplasia que quedó de su sistema porta. Creo que es una patología muy rara y que a veces es muy difícil de manejar. Por eso en el hospital hemos creado un equipo de patología vascular hepática, donde están los cirujanos, donde está la cardióloga que
que trabaja en hipertensión pulmonar, donde están los hepatólogos, donde estamos nosotros los radiólogos, y tenemos un ateneo semanal que se discuten toda la patología hepática, y creo que es necesario de crear estos grupos interdisciplinarios. Para mí es apasionante este tipo de patología, y la verdad que cada vez, por suerte, la vamos entendiendo mal, y coincido con lo que decía Javier: las intrahepáticos y el arancio es el territorio de la radiología intervencionista, y los extrahepáticos, y ni hablar del término lateral, que es el más complicado de todo, por el no desarrollo de las ramas porta intrahepáticos, es territorio quirúrgico, y hay que trabajarlo en conjunto. Así que nada, yo les agradezco mucho la oportunidad. A mí me apasiona esta patología desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por la oportunidad, Daniel. No, gracias a vos por participar. Bueno, Javier, me tomo el atrevimiento de pedirte que muestres lo que quieres y que hagas un cierre de esto también. De paso, doy el aviso que en nuestro próximo bibliográfico, la próxima semana, va a ser dirigido a cómo evaluar los artículos publicados, así que desde ya queda abierta la invitación, que seguramente después el doctor Lobos va a reenviar a todos ustedes, así que ya paso el aviso. Adelante, Javier, se ve muy bien el video. Sí, gracias, José. Coincidimos en todo. Un placer volverte a ver, ¿no? Este ha sido el último caso que hemos realizado. Era un shunt, como he dicho, que comunicaba la vena mesentérica, un tronco común de la vena mesentérica y la vena esplénica en la vena renal. Ahí lo que hicimos es movilizar, fuimos directamente al ligamento de Treitz, porque sabíamos que estaba ahí. Y después de seccionar esos clips metálicos, están puestos linfáticos que habitualmente se suelen encontrar en esa zona. No sé si para los cirujanos que tengan experiencia en los esplenos renales, en el shunt de Warren, pues muy parecido. Hacemos una ligadura, porque si no luego van a desarrollar, ahí vemos uno de hecho ingurgitado, pueden desarrollar ascitis quilosa. Y eso que vemos ahí, pues en la vena renal izquierda, que está dilatada, y el tronco común que he dicho del shunt, ¿no? Lo que hicimos fue el radiólogo intervencionista, esto lo operamos en posición francesa, el radiólogo intervencionista había dejado preparado una de las femorales y por ahí introdujo una guía, pasó el shunt para poder realizar mediciones intraoperatorias de las presiones. La presión, cuando en condiciones normales, quitándole el neumo, era de 10 milímetros de mercurio, y cuando lo clampábamos subía a 21, es decir, tenía un gradiente de 11, y con eso sabemos que lo podíamos ligar. Ahí se puede ver inclusive se podía ver el catéter. Aquí pasamos con el endoretract, que yo creo que es un instrumento básico para poder realizar este tipo de intervención. Pasamos en un bicril pensando primero que íbamos a hacer una ligadura con un endoloop, o sea, con un hemolog, pero luego cambiamos de opinión y lo que hicimos fue pasar una seda y lo ligamos en un tiempo. La paciente en el postoperatorio inmediato, bueno, lo que hicimos es heparinizarla, full heparinización en los primeros días, y luego ya la cambiamos a dosis profilácticas de clesane. Habitualmente te encuentras una redistribución, yo creo, probablemente a nivel esplásmico, se crea cierto grado de hipertensión portal. Esta niña se anemizó en el postoperatorio inmediato. Sí, exactamente, aquí lo que estamos haciendo es clampar, se veía ahí el catéter, clampar tirando de la ligadura y con una pinza ocluir completamente el shunt. Para hacer la mención de las presiones, como hemos comentado, vimos que el intestino ni se inmutó, y entonces hicimos el cierre. Y no sé si quieres poner el otro, el tipo 1, rápido. Bueno, ahí está ya ligado prácticamente, y si me dejáis, son 2 minutos, os pongo ya el que queda, que es la malformación de Abernethy tipo 1. Este fue un paciente con el tipo 1,
que también le hicimos un banding. Este era un... a ver si lo colocamos. Vale, sí. Este era otro paciente con el típico Shunt portocava extrahepático o retropático término lateral. Nosotros le hemos hecho estudios una vez que era por eso lo que nosotros dudábamos. Aquí estamos haciendo la maniobra de Kocher, sabemos que esto está justamente por encima de la renal. Estos pacientes no suelen tener lóbulo caudado, a diferencia de los pacientes del tipo 2 o laterolaterales. Hacemos una maniobra de Kocher para exponer la vena cava y luego lo que hacemos es buscar un poco la renal, si la vemos la renal, y si no, pues sabemos que ahí nos vamos a encontrar. Hay que pensar que la vena porta viene del hilio hepático. Obviamente aquí, aunque puedas tener un accidente, ni se nos ocurre hacer la maniobra de Pringle, porque podríamos dañar la vena porta. La vena porta sale del hilio hepático a la vena cava como si hiciésemos un shunt temporario en los trasplantes de portocava. Y poco a poco vamos a ir disecando. Y ahí ya empezamos a ver el shunt. Ahí ya se ve en la disección avanzada. También utilizamos el endorretract. Y aquí le hicimos un banding, midiendo presiones. Como digo, hay que tener mucho cuidado con los... Aquí también habíamos hecho, eso es Goretex, sabía el radiólogo intervencionista a través de la... Aquí había sido a través de la yugular, canalizó el shunt. Y ahora mediremos presiones, ponemos clips y medíamos presiones y vemos que el gradiente pues era de 20, o sea, tenía un gradiente alto y paramos hasta que tuvimos, nosotros utilizamos como un gradiente 15, como mucho, 15 o 16, ya te la juegas. La evolución de este paciente ha sido satisfactoria, ha hecho un poquito de hipertensión portal, pero creemos, estamos en fase de estudio. Este niño está operado de una cardiopatía y estamos ahora evaluándolo, pero sí es cierto que después este paciente se ha operado hace ya más de un año y las plaquetas bajaron, tenían plaquetas en cifras normales y las plaquetas han bajado a aproximadamente a 100.000. Sí es cierto que tenía la resonancia magnética alterada con depósitos de manganeso en los núcleos de la base y eso ha desaparecido. Los amonios se han normalizado, pero en contraposición, digamos, tiene un cierto grado de hipertensión portal tolerable. Excelente experiencia. La verdad, por lo menos a nosotros que nos gusta esta patología, nos aumenta el interés aún más. Bueno, en honor a los tiempos también y a las actividades que nos competen, queremos agradecer a todos los invitados, Javier, Guillermo, Fabián, José y a todos los presentes, y dar un cierre a esto y de nuevo invitar para el próximo bibliográfico que hablaremos sobre cómo valorar un artículo o una publicación. Buenos días para todos, buenas tardes para ustedes, Javier allí, y un abrazo. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen día, muchas gracias. Abrazo.